Profe, cuando usted quiera podemos empezar. Bueno, buenas tardes. Espero que todos estén bien. Y hoy vamos a empezar con un nuevo tema que se llama deformación. Y lo voy a hacer sintético, porque podría hablar mucho, pero esta parte es práctica. Entonces, la deformación es cualquier cambio en la posición o en las relaciones geométricas internas de un cuerpo cuando está sometido a un campo de fuerza, que es lo que vimos en la clase pasada. Y, y para medir la deformación usamos 4 componentes, que son la traslación, la rotación, la distorsión y la dilatación. Enseguida voy a empezar a explicar estos temas. Entonces, como había mencionado, la deformación es como una consecuencia de la aplicación de un campo de fuerza. Si bien esos dos conceptos están muy ligados, difieren, ¿no?, uno de otro. El esfuerzo se estudia en un determinado momento y se analizan cómo están distribuidos todo ese tipo de esfuerzo, ¿no? En cambio, la deformación generalmente se la trata en un intervalo de tiempo y los cambios que se producen en el cuerpo entonces, en un intervalo de tiempo, y estudia todos los campos, y estudia todos los cambios que sufre ese cuerpo, comparando un estado inicial y un estado final. Entonces, la deformación, por ejemplo, la traslación y la traslación implica que el cuerpo mide la distancia que generalmente el cuerpo se ha desplazado, o bien, y la rotación también es un giro del cuerpo. El cuerpo se comporta así como un objeto rígido, o sea, se desplaza sin cambiar sus características, internas ni externas. Entonces, es como cuando uno sube por ejemplo, al colectivo y se desplaza a algún lugar. Entonces eso sería traslación. En cambio, cuando doblen una esquina estaríamos haciendo rotación. Entonces, y como les mencionaba, como son cosas, el cuerpo se comporta en forma rígida, se denomina deformaciones de cuerpo rígido o movimientos rígidos. En cambio, las otras componentes, me esperan un segundito. En cambio, las otras componentes, la distorsión y la dilatación, el cuerpo puede sufrir un cambio de la forma y también de las relaciones geométricas internas, ¿no?, entre las partículas que lo constituyen. Por ejemplo, en la dilatación, el cuerpo no cambia la forma, solamente cambia el volumen, o sea, se agranda o se achica, pero el cuerpo no cambia de forma. Pero sí las partículas que están internamente, unas con respecto a otras, se alejan, se acercan, depende qué es lo que ocurra ahí. Y en la distorsión hay un cambio de forma, y en las relaciones geométricas internas del cuerpo. Y entonces, las partículas en la distorsión se aproximan o se alejan, las líneas que se encuentran dentro del cuerpo cambian las relaciones angulares con respecto a la otra, y eso implica que dentro del cuerpo hay rotaciones y traslaciones. O sea que el cuerpo ya no se está comportando rígidamente en el interior, se está comportando en forma dúctil. Y esas rotaciones y traslaciones que sufre el cuerpo en su interior
son distintas a la de las traslaciones y rotaciones de cuerpo rígido. Y eso se denomina deformación interna o strain en inglés. Por ejemplo, en esta figura, no sé si la ven bien, nosotros siempre tienen que tener en cuenta que se compara un estado inicial con un estado final. Entonces, acá en esta parte se está comportando la cabeza de este trilobite como un cuerpo rígido. En este caso, rota, en este caso se desliza longitudinalmente, o sea, en forma horizontal, y eso se mide esa distancia en metros. Y el cuerpo no sufrió ningún cambio, ni externo ni interno. Y en esta del medio, acá a la izquierda, el cuerpo sigue manteniéndose como son movimientos rígidos de nuevo, la traslación y la rotación, y en este caso todas las líneas y todos los componentes del cuerpo han girado hacia un mismo ángulo, siempre con respecto a una referencia externa, como puede ser una línea vertical, una línea horizontal, un sistema de ejes coordenados, si quieren. Y en cambio, en el medio está la distorsión. Entonces, en este hay un cambio de forma del cuerpo y también de las relaciones internas de las partículas. Y, o sea que líneas que antes eran perpendiculares dejan de serlo después de la deformación. Y este es una dilatación. Entonces, en este caso, el céfalo del trilobite sufrió un aumento de volumen, y entonces, pero no cambió la forma, se mantiene exactamente igual en la forma que la que tenía antes, simplemente, pero las relaciones geométricas del cuerpo adentro, las partículas, sí se han distanciado, porque este aumentó el volumen. Y en este último caso, generalmente, todas las deformaciones naturales tienen todas estas componentes de la deformación. Entonces, aunque hay algunas que pueden tener una componente, otra dos, tres, bueno, pero por lo general las naturales tienen 4 componentes. Entonces, en este caso hay una deformación general y el céfalo del trilobite se ha transformado en han cambiado las relaciones angulares, las longitudes de línea y bueno, y todo eso. Entonces, la deformación interna tiene una multiplicidad de formas de medirlo. Entonces, una de estas, con continuidad y sin continuidad, por ejemplo, o sea, ¿no? En este otro caso hay una deformación también de un cuerpo, este es el cuerpo original, y en este caso, este es el cuerpo original en el primer ejemplo, y acá la deformación es continua o afín, y en este discontinua o no afín, ¿no? Entonces, en este yo tengo un cuerpo sin deformar, se deforma, las líneas que eran acá horizontales siguen siendo acá, las líneas paralelas siguen siendo paralelas acá, y las rectas siguen siendo rectas, entonces esta es una deformación homogénea. Y esta es una deformación no homogénea o inhomogénea, o sea que acá cambian las rectas, ya no se mantienen rectas, los ángulos también. Por ejemplo, esta es una capa plegada, y ahí tenemos nosotros un cubo, ¿no? Y ese cubo, después que el cuerpo se deforma, han cambiado, ha cambiado su forma. Entonces, y esta es una deformación, este es el estado indeformado, y acá esta deformación es continua y seguramente es no homogénea, ¿no? Y después otro componente, así que se usa también. Bueno, antes que eso, en cuanto a la parte física, la deformación puede ser frágil o dúctil. Frágil es cuando se rompe, dúctil cuando se deforma. Y la dúctil es una deformación permanente
que se puede dividir en elástica y plástica. Entonces, la elástica se recupera, pero la plástica es permanente y esa no se recupera más. Entonces, también la deformación puede medirse de acuerdo a vectores de desplazamiento. Entonces, los vectores de desplazamiento vinculan dos puntos del cuerpo antes de la deformación con otro que después de la deformación el mismo punto, y entonces lo unimos con un vector y eso se denomina vector de desplazamiento. Si hacemos vectores de desplazamiento para todos los puntos del cuerpo, nosotros tendríamos un campo de vectores. En este caso, por ejemplo, ven, las líneas siguen siendo rectas y siguen siendo paralelas. Entonces esta es una deformación homogénea. En cambio, en esta situación es una deformación inhomogénea. Y los vectores acá se empiezan a entrecruzar, esos vectores de desplazamiento. Y vector de desplazamiento no lo tienen que confundir con trayectoria, porque la trayectoria puede ser, cuando uno va desde el centro, desde la Plaza 9 de Julio, ahí en Belgrano, a la universidad, el vector de desplazamiento sería unir ese punto con la universidad por medio de una línea recta. En cambio, la trayectoria va cambiando en el recorrido. Y las deformaciones le había mencionado, solamente se estudia vinculando el estado indeformado con el deformado, se comparan dos estados, ¿no? Y bueno, acá tenemos campos de desplazamiento, y también es más de lo mismo. Entonces, ¿cómo medimos nosotros la deformación? La deformación, entonces, la vamos a medir con parámetros. Por ejemplo, cuando es de cuerpo rígido o movimiento rígido, se mide por la distancia que recorrió el objeto ese rígido, y rotación por el ángulo que ha girado. Pero en cuanto a los cambios y a la deformación interna que sufre el cuerpo, se utilizan tres parámetros, ¿no? Como uno de ellos es las líneas, por ejemplo, que tiene internamente el cuerpo. Durante una deformación pueden cambiar la longitud, se pueden alargar, se pueden acortar. Los ángulos que existen entre dos líneas se pueden modificar. Entonces, eso se denomina deformación angular. Y los cambios de volumen, dilatación, eso es, ahí cambia, como había manifestado hace rato, cambia el volumen, pero no la forma, ¿no? Entonces, los cambios estos de longitud de línea, que también se denomina deformación longitudinal, se realizan mediante estos parámetros. Elongación o extensión, ¿no? Eso es igual a una E minúscula, y acá tengo longitud final menos longitud inicial. Entonces, la elongación o extensión mide el cambio de longitud que ha experimentado una línea dentro del cuerpo, comparando con la longitud inicial de esa línea. Y esta se puede medir también en forma porcentual. Si lo multiplicamos por 100, sabemos qué porcentaje se habría estudiado. Por ejemplo, si yo hago acá un simple cálculo, tengo una longitud de un metro inicial y la longitud final es de 1,50, entonces cuando 1,50, bueno, haga toda esta operación, me va a dar que es igual a 0,5. Y quiere decir que la longitud inicial aumentó 0,5 su extensión. Y si lo multiplico por 100, entonces tendría un 50% de extensión del cuerpo. Entonces, si ustedes analizan esta fórmula, ¿no? Los valores de extensión varían entre -1 e infinito, ¿no? Entonces, si este valor es muy grande, el valor de E siempre va a ser positivo, y los valores positivos están vinculados a alargamiento. En cambio, si este valor empieza a hacerse cada vez más pequeño, entonces esto va a ser negativo y está implicando que las líneas del cuerpo se han acortado.
Y en el caso que la línea, por ejemplo, llegue a ser igual a L0, entonces la línea se desvanece, pero eso no ocurre en la naturaleza. Y entonces, en ese caso, la extensión sería igual a 0. Y el estiramiento es otra forma de medir los cambios de longitud. Todo esto son formas para medir los cambios de longitud en la línea. Y el estiramiento ve las relaciones que existen entre la longitud final y la longitud inicial. Y esta, si uno hace un reemplazo de la fórmula esta de elongación, entonces esa fórmula, que es muy sencillo, se logra, si no lo entiendes después se lo hago, se nota que el estiramiento es igual a 1 más la elongación o extensión. Después tenemos la elongación cuadrática. La elongación cuadrática, creo que esto es lambda, si no me equivoco. Entonces, eso es el cuadrado del estiramiento. Acá tengo el cuadrado del estiramiento, o el cuadrado de 1 más c. Y la deformación natural es igual al logaritmo neperiano de 1 más c, que es esto, el estiramiento, o a esta fórmula, ¿no? O a esto que está acá, también. O sea que es igual al logaritmo neperiano de la elongación esta. Tengo que pasar esto para el otro lado, entonces me queda con un medio después. Y después, los cambios angulares de las líneas, por ejemplo, acá nosotros tenemos un triloíte, ¿no? Perdón, un braquiópodo. Entonces, la línea de charnela del braquiópodo y la mediana forman 90 grados. Entonces, después, la deformación angular se mide por dos ángulos. Por el ángulo que está acá, por el ángulo C, y por la tangente de este ángulo que se llama valor de Cizal. Esto es el ángulo de Cizal. Y el ángulo de Cizal, ¿qué hace? Cuando acá eran estas, la charnela y la mediana, son dos líneas que son perpendiculares en el estado indeformado, o sea, cuando el fósil no está deformado. Después que se deforma, la charnela, ustedes aprecian acá, ya deja de tener mantener la perpendicularidad. Entonces, el cambio ese de ángulo que se produce después de la deformación, eso se denomina cizalla, ángulo de cizalla. ¿Y cómo se obtiene? Yo tiro una perpendicular acá a la charnela, que es esta línea de trazo, ¿no? Y puntos, y esta línea de trazos, ¿no? Esa es la mediana, ¿no? La línea media del braquiópodo. Le extiendo así, y el ángulo que forman entre la perpendicular esta de la línea de trazos y puntos hasta la mediana deformada, eso es el ángulo de Cizalla. Si lo mido en sentido de las agujas del reloj, es positivo, y si lo mido en sentido inverso es negativo. Y entonces se dice que el braquiópodo se ha cizallado este ángulo, o ha tenido una deformación de cizalla de este valor, ¿no? La mediana también le puedo trazar una perpendicular y ver cómo se cizalló la charnela con respecto a la mediana. Y los cambios de volumen viene a ser es una relación que mide la variación del volumen con respecto al volumen inicial. Esto es un cociente, o sea que tengo que colocar acá un divisor. Y entonces esta es la variación de volumen con respecto al volumen inicial. Y esas serían, el práctico de hoy va a versar generalmente en esta componente que dimos recién. Por ejemplo, ahora ya vamos a los ejemplos en particular. Entonces, acá nosotros tenemos una sección transversal de un estado deformado. Entonces, las fórmulas anteriores
me indicaban a mí que yo tengo que conocer la longitud inicial. Entonces, ¿y acá en dónde está la longitud inicial? Entonces, esa longitud inicial la tengo que calcular. En este caso voy a calcular la longitud inicial entre dos extremos. Entonces, acá tengo el extremo del este y el oeste. Y acá voy a elegir uno de estos superficies estratigráficas que limitan los cuerpos de roca. Puedo usar, generalmente uso una que tenga continuidad a lo largo de todo el perfil y del perfil geológico y que no tenga que estar dibujando. Por ejemplo, podría usar este azul que está acá abajo, o podría usar, en este caso, hasta esta línea, por ejemplo. Sí, no, quizás, si uso esta línea, ¿no? Acá voy a tener que terminar esta forma por el aire. Lo mismo, en esta posición voy a tener que hacer un dibujo y acá unirlo al pliegue. Con el azul no tendría problema. Entonces, yo voy a medir la longitud inicial que tiene esta línea. Entonces, ¿cómo la voy a medir? La puedo medir con un piolín, por ejemplo, con un piolincito encerado, ¿no? Y la otra es usar un papel milimetrado, ¿no? Y al papel milimetrado, uno de los bordes del papel milimetrado de una hoja, la voy midiendo por pedacitos. A la hoja le hago una marca y esa va a ser mi cero. Y entonces mido un pedacito para acá, voy midiendo así, por pedacitos, ¿no? Hasta que llegue a este lugar. Después sigo acá en esta parte de la falla. Esta parte no mido, ¿no? Simplemente mido el contacto entre la línea azul y este celeste más claro. Entonces, acá continúa porque hay una falla acá. Entonces, sigo acá y continúo midiendo toda esta longitud hasta que llegue hasta este lugar. Después continúo acá. Entonces, mido desde acá hasta esta posición y en esta parte, ¿no? La azul comienza en esta posición. Entonces, este punto era homólogo de este. Entonces, mido este pedacito así, bajo y voy siguiendo así hasta que llego acá y hasta el final. Entonces, nunca mido esta distancia a lo largo de la falla, ¿no? Esta que está acá yo estoy señalando. Siempre mido hasta el punto este homólogo, después camino hasta esta posición, me desplazo hasta esta posición, mido hasta este lugar, busco el punto homólogo de este que es este, mido hasta esta posición, me desplazo hasta el punto que estaba contiguo y ahí vuelvo a medir. Entonces, eso. Estos dos ejercicios son idénticos. O sea, no hay... Y una cosa más, en este caso la longitud no la tengo que medir ni a escala, nada. Simplemente la mido en centímetros con mi hoja de papel y entonces una vuelta que yo mida la longitud inicial, la longitud final va a ser esta. Voy a unir los extremos de mi perfil con una línea recta paralela, en este caso a la base, entonces, o desde acá, desde este punto, desde el cero acá y hasta que llegue al este, mido esa distancia, esa es mi longitud final. Entonces, mi longitud, sí. ¿No entendés? Vos tenés que, en una hoja de papel, hacer una línea, o el borde de la hoja de papel, de una A4 o de la que vos quieras. Entonces, el borde de tu hoja de papel va a ser la línea, va a hacerle una marca a la hoja de papel. Entonces, esa marca va a ser el cero tuyo. Entonces, en este caso lo va a hacer hacia la derecha. Entonces, el cero lo vas a colocar en esta posición de esa hoja de papel, la línea que tiene ahí. Si querés hacer una línea. Y entonces, pones el cero acá y medís un pedacito hasta acá, otro pedacito hasta acá, y vas midiendo esto a lo largo de esa línea, todas estas longitudes. Y después que midas esa longitud, te cambias acá, seguís midiendo la longitud. Después acá va. Entonces, es una longitud y una línea. Nada más que vos la tenés en tu hoja de papel, tenés una línea recta. Y la otra es que vos pongas acá un piolín. Entonces pones el
el piolín en esta posición y lo agarras de alguna manera con una chinche, con el dedo, y entonces vas colocando el piolín de tal manera que lo vas poniendo paralelo a esta línea, después cambia la posición de tu dedo, fijas acá, volvés a medir otro pedacito con el piolín, y así vas midiendo con el piolín hasta que llegue hasta esta posición. Lo mantienes fijo y seguís midiendo acá. Entonces, siempre el piolín fijo. ¿No? A veces usan esos piolines que están encerados. Y la otra es que tengas algún aparatito para medir línea, que hay unos aparatitos que se llaman curvímetros. Entonces, son este, como eso que se usa para hacer ravioles que tienen una ruedita. Entonces, empezás a poner la ruedita acá y te vas con la ruedita siguiendo por acá, todo, usando esta escala, ¿no? Entonces te vas con esta ruedita así, así, hasta que llegas acá, seguís acá, así. Tenés que tener un buen pulso. O con la computadora. Lo pones a esto en la computadora y lo vas siguiendo con alguna línea para medir la longitud. Pero vas a medir la longitud en centímetros nada más, ¿no? O sea, hay muchas maneras de medir eso. Entonces, y la longitud final va a ser la distancia en línea recta que hay entre ambos extremos del perfil. De acá hasta acá, esa va a ser la longitud final. Entonces, acá ya te queda claro que, que este cuerpo, así como está acá, tenés una longitud final que es menor que la longitud inicial, ¿no? Porque esta distancia desde O hasta E es menor que esta que está acá, porque esto está plegada y fallada, es decir, repetida en algunas partes. Y esto es lo mismo que el otro, nada más que este tal vez es un poquitito más complejo, bueno, pero acá tenés, por ejemplo, este nivel verde, podés usar para medir la distancia hasta acá. En esta parte lo vas a tener que terminar contra la falla, vas a tener que hacer una forma hasta donde está el perfil, o hasta acá, y vas a tener que agregar un pedacito, y entonces desde de donde está la falla, esta falla la vas a llevar acá, a esto hasta la falla, y de esa posición vas a medir la longitud hasta acá, después va a continuar. Acá es curioso, hay una falla, pero casi no se ve desplazamiento, es un desplazamiento mínimo. Acá va a tener que venir hasta acá va a tener que reconstruir en el aire, hacer el anticlinal y hasta acá. Y esa va a ser tu longitud inicial y la final va a ser esta que está acá. Entonces, los valores de, en este caso, los valores de extensión te van a dar negativo. Entonces, eso es... ¿Está o no? ¿Quieren que le muestre en el Paint? Digan no. Entonces, ¿cómo? Profe, ¿puede mostrar por favor en el Paint cómo se No, hace? no, no puedo. Bueno, entonces copiamos esto. Bueno, dejo de compartir un segundito y vamos acá. Entonces, y acá lo pegamos, ponemos acá, ahí. Entonces, la longitud final, ¿no? Es la distancia que va desde este punto. Ser más fino porque si no es la longitud final, entonces la que va de este punto hasta acá. Entonces, esa es longitud final. LF no lo voy a poner, ¿no? LF. Entonces, no está tan enorme. No sé qué letra me he puesto, es una letra.
Y la longitud inicial, ¿no? Va a ser esta, bueno, que tengo que hacer con esto, porque no me queda otra. Entonces, a esto le voy a dar un poquito más de ancho para que se note. Entonces, la longitud inicial es esta, de empezar en esta posición. Voy midiendo así. Bajo acá. Llego hasta ahí. Continúo acá. Cambio. Sigo acá. Ahora me voy acá. Entonces, ¿está o no? ¿Está? Entonces, Sí, profe. no con uno solo, porque todas las líneas que son paralelas a ese perfil van a tener los mismos valores de extensión, los mismos valores de estiramiento, los mismos valores de extensión cuadrática, todo, ¿no? O sea, con uno vale. Te tendrían que dar todos los mismos valores. Y en el caso este, por ejemplo, que yo le dije a alguno que quiere hacerme la contra, podría decir, bueno, yo voy a hacer voy a hacer con el verde, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿no? Bueno, sí, está ahí. En el caso del verde, por ejemplo, podría usar, supongo, voy a usar esta que está acá en la base de este verde más clarito. Entonces, acá yo tengo que agarrar, venir en esta posición y a la base del verde llevarla hasta la base. Por ejemplo, yo lo voy a llevar como a mí me parece que la deformación, ¿no? Entonces, puedo llevar así y ahí. Y en este caso no habría problemas, acá tampoco, ¿no? Pero acá sí tengo problemas de nuevo. Entonces, a esto, fíjense que acá está la parte verde esa. Entonces, este me tendría que caer aproximadamente, es en la base de esto verde. Y acá me está faltando, no, acá tengo esto verde. Entonces, estoy usando la base. Entonces, esto va a venir acá y lo voy a traer hasta acá, por ejemplo. Ahí. Y entonces vengo por acá, me llego hasta acá, sigo por acá, vengo así, ahí, me subo acá arriba, vengo acá. Y en este caso acá, voy a tener que hacer esto. ¿Me escuchan o no? Sí, Sí, profe. profe, se la escucha. Bueno, entonces, que Tomás dijo que iba a tomar asistencia. Si quiere, ¿Entienden? termine, profe, termine y ya toma el último. Bueno, entonces, lo último que me queda es esto que está acá, esta partecita así. Uno, y entonces mido toda la longitud. Y
No, claro, es que toda la longitud original sería el L0, sería este. Y lo tendría que explicar, eso es más complejo. Me conformo con que hagan esto, ¿no? Las rocas cuando están originalmente en la naturaleza, este, la- las rocas están horizontales así, ¿no? Y, y cuando uno encuentra la roca plegada, así como está esta que está acá, entonces quiere decir que han sido sometidas a un proceso de deformación. Eso. Si querés, tomás lista, tomás. Bueno, profe, Si ahora no hay voy a pregunta, ¿no? pedir. Si no hay preguntas, arranco con la lista y bueno, damos por finalizado esto. Bueno, parece que no hay preguntas. Bueno, yo estoy con la compu, me anda apenas, así que estoy abriendo la tabla de Excel. Yo voy a pedir, por favor, que cuando los mencione me digan presente. Yo no puedo leer el chat porque al cambiar de pantalla se traba la compu, así que por favor abran el micro y digan presente. Después que tome lista, voy a escribir un mensaje de las cosas que tienen que mandar al mail a aquellos chicos que no estén en la lista, ya sea porque no se inscribieron o están condicional. Bueno, empecé. Avanza. Sí, profe, puede continuar. Yo ahora en el chat le dejo a los chicos los datos que necesito. Bueno, gracias, Tomás. Bueno, este es un belemnite que ha sido fracturado y, y entre medio de las fracturas ha crecido fibras minerales. El belemnite son estos fragmentos oscuros, está fragmentado, y entonces, y las fibras minerales son las que están en claritas, que vinculan los distintos fragmentos de ese belemnite fracturado. Y, y aparentemente acá no está fallado, sino que simplemente son diaclasas que lo han apartado. Y entonces, este belemnite nos sirve a nosotros para estudiar la deformación longitudinal de este cuerpo. Entonces, acá yo lo que tengo que hacer es ir midiendo cada uno de estos fragmentos negritos, así, ¿no? Hasta acá, por ejemplo. Si no sé si tenía que darle nada. Ahí se ve un poquito más. Entonces, siempre horizontal, ¿no? No inclinado. Entonces mido este pedacito hasta acá, mido este pedacito hasta acá y hago una sumatoria de pedacitos. Acá. Acá es pequeñito. Entonces, mido todo esto y después que mida todos esos pedacitos, lo voy a hacer como una suma y entonces todos esos pedacitos me van a dar a mí la longitud inicial. ¿Está o no? ¿Está o no? Sí, profe. ¿Me escucha? Sí, profe. Entonces, mire todo. Sí, profe. No, porque acá el cuerpo está alargado. Porque si vos ves esto cuando sume todos estos pedacitos, nunca va a ser igual a esto. Va a ser, va a ser menor. Entonces, y en este caso te va a dar positivo. Cuando hay alargamiento, ¿no? Que creo yo que es así. O sea que la longitud final te va a dar, va a ser, este, va a ser mayor, no sé cómo decirte, va a ser mayor que la longitud inicial.
Entonces, el E ese que vos calcules, ¿no? Ese E te va a dar positivo. Y cuando el E te da positivo, hay extensión. O sea, hay alargamiento. Se alarga el cuerpo. Cuando el cuerpo se pliega a formas anticlinales, inclinales o fallas inversas, ¿no? Entonces el cuerpo, la longitud final se acorta y eso te da generalmente un valor negativo. O sea que cuando E es positivo, implica que hay alargamiento. Cuando E es negativo, compresión. Y bueno, si fuera el E igual a 0, se te desaparece la línea. Entonces, eso te pasa. Entonces, es positivo, se alarga la línea. Y es negativo, se acorta. Y 0, o sea que E varía entre -1 e infinito. O sea que, pero para que te dé -1, la línea tiene que desaparecer. Entonces eso no. ¿Está este ejemplo también? No es que necesito que me digan si está o no. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, le explico uno más y no sé. Entonces, y ahí seguramente vamos a dejar. Entonces, por ejemplo, este que está acá. Este que está acá, por ejemplo, que seguramente le podría crear algún inconveniente. Acá hay que calcular todas las deformaciones longitudinales y también las angulares. Entonces, acá tenemos el de la izquierda es el fósil sin deformar. ¿Se ve bien o quiere que lo agrande un poco? Está bien ahí, ¿no? Está bien, profe. Se ve bien. Bien, profe. Bueno, entonces, esta es la charnela del braquiópodo y esta es la normal al braquiópodo, ¿no? Acá en el estado indeformado, o sea, esto todavía está perpendicular, o sea, ambas líneas forman 90 grados. Y acá está el estado ya deformado. Entonces, acá tenemos nosotros la longitud de ese cuerpo que tienen que calcular toda la deformación longitudinal, ¿no? Acá tienen L0 y L final en este caso es esta que va desde este puntito hasta ese puntito, ¿no? Entonces, y también le tienen que calcular a la mediana, ¿no? Acá la van a medir a la mediana para ver cómo es o sea, en esta posición mediana, esta va a ser la longitud final para la mediana. O sea, una vuelta que uno calcula las deformaciones longitudinales, todos los valores se mantienen constantes para todas las líneas que son paralelas a esta base.
y toda la vertical. O sea que depende en qué posición estén en el espacio, valen las deformaciones, ¿no? O sea que el cuerpo se deforma de una manera distinta, o sea, no todas las líneas, las deformaciones valen para el cuerpo en los 360 grados, sino que valen para determinadas líneas. Entonces, una vuelta que yo tengo esto, acá si ustedes ven el valor angular, acá era 90 este valor angular, ¿no? O sea, de la mediana. En cambio acá es evidente que no es de 90. Entonces, la cizalla angular, ¿no? La voy a medir, ¿dónde está? No, ¿cómo? Voy a tirar una línea verde. Entonces, le voy a tirar una perpendicular acá a la charnela, ¿no? Del fósil, de donde se une junto con la mediana. Esta va a ser una línea perpendicular. ¿La ven perpendicular? Sí, profe, perpendicular al color rojo, ¿no? La línea roja. Claro, perpendicular a esa línea. Entonces, el ángulo de cizalla siempre lo voy a medir desde la perpendicular hasta la línea que yo quiero ver cómo se ha cizallado. Entonces, este ángulo que va en el sentido horario, eso es el valor, el ángulo de cizalla. Le voy a poner AC, ¿sí? Ese es el valor del ángulo de cizalla. Esa es una medida de la variación angular. Y entonces, también puedo medirle el ángulo, por ejemplo, que tiene la mediana, ¿no? Con respecto a la charnela, que estaría así en esta posición. En este caso, el ángulo es positivo, pero si yo hago con respecto a la charnela, ¿no? Pongo acá, tiro una perpendicular a la charnela, ahí aproximadamente está. Y entonces, el valor angular lo voy a medir desde acá hasta la línea roja. Ahí. Entonces, ese valor angular va en sentido antihorario, este va a ser negativo. Este valor angular, ¿no? Era positivo. En verde. Puse en verde. Entonces, este es positivo, porque voy en el sentido de la aguja del reloj. El ángulo este va a ser positivo. Y este ángulo, ¿no? Va a ser negativo. Entonces, quiere decir que el ángulo que, cuando uno habla de esto, que la charnela se ha cizallado ese valor angular, que yo lo voy a medir con el transportador. Voy a colocar el centro acá y voy a medir este valor angular, y eso es el valor que se ha cizallado la mediana, y este es el valor angular que se ha cizallado la charnela de ese pliegue, de ese braquio. ¿Está o no? Y que después ya la otra, saben, ¿no? Ustedes medir todas las deformaciones, esas longitudes. Por ejemplo, veamos un poquito, este, vemos el último, uno más y ahí paramos. Por ejemplo, acá tienen un trilobite, ¿no? Y los fósiles, fíjense cómo son importantes para medir las deformaciones, ¿no? Entonces,
Entonces, siempre la deformación, le vuelvo a reiterar para que no se olviden, siempre mide los cambios que se generan entre el estado inicial y el estado deformado. Y acá una cosita más le voy a explicar. Entonces, si yo tengo un campo de esfuerzo actuando suficientemente grande y actuando así de manera prolongada, entonces a la roca la va a ir deformando gradualmente, y eso se dice que es una deformación, perdón, un segundito, es una deformación permanente, ¿no? O sea que, y eso es lo que ocurre generalmente a todos los tipos de roca que se encuentran en la naturaleza. Perdón, una deformación progresiva. Y entonces, cuando uno, o sea que, si yo tengo un campo de fuerza que actúa mucho tiempo y es grande en el tiempo, le va produciendo al cuerpo una deformación permanente, y cada vez es mayor esa deformación. Entonces, eso se dice que es una deformación progresiva. Cuando uno compara, como en este caso, el estado inicial y el estado final, se dice que es una deformación finita. Y a esa deformación progresiva yo la puedo subdividir en un montón de deformaciones infinitesimales que actúan en un periodo cortito, y mido cuál es la deformación. Entonces es como una deformación infinitesimal. Y después tengo una deformación que se llama incremental. Entonces, la deformación incremental es una deformación finita, pero solamente tiene una parte de deformaciones infinitesimales, no es toda la deformación. Entonces, en cambio, esta sería una deformación finita. Yo voy al campo y yo no sé qué le ha pasado a este trilobite en el medio. Entonces yo estudio el trilobite inicial y el trilobite final. Entonces, y voy a medir todos los valores que necesito. Entonces, acá se alcanza a ver en el trilobite que no está deformado, que estas líneas son perpendiculares, una es transversal y otra longitudinal. Y entonces, y en esas líneas ya no guardan esa perpendicularidad, se han apartado. Entonces, eso tiene un valor angular. ¿Sabe qué me olvidé recién? Que el ángulo de cizalla, ¿no? La deformación angular también se mide por la tangente, ¿no? Del ángulo de cizalla. La tangente del ángulo, de ese ángulo de cizalla, es el valor de cizalla. Este es el ángulo de cizalla y este es el valor de cizalla. Entonces, y eso, por ejemplo, antes que avance, voy a mostrar acá un segundito. Entonces, acá voy a hacer un sistema coordenador. Y entonces, esto, por ejemplo, esto que voy a dibujar de acá hasta acá va a ser un valor que yo le voy a hacer arbitrario, le voy a llamar valor unidad, ¿no? Hasta acá, esta va a ser 1. Hasta ahí. Entonces, cuando se produce la deformación, esta línea va a girar. Fíjense que estas son perpendiculares, no son un sistema de eje coordenado, pero cuando se genere la deformación, esta línea se me va a venir de... Acá voy a hacer un poquito más finito. Esta línea se me va a venir, por ejemplo, lo voy a hacer así horizontal, a esta posición. Y entonces, cuando uno esto con el centro, cuando uno esto con el centro,
este va a ser el ángulo de cizalla, este que está acá. Este que está acá, y va a ser un ángulo, en este caso, un ángulo positivo, y es este que está acá, este, ¿no? Y este pedacito que está acá, como esto es 1, ¿no? Esto es el coseno y este es el seno. Entonces, ese pedacito va a ser la tangente, ¿no? Del ángulo de cizalla. Eso va a ser este pedacito. Esos son las dos, son mediciones de los cambios de ángulo. Entonces ahora volvamos acá, a este que está acá. Entonces, si yo tiro una perpendicular desde este puntito que está acá, ¿no? Una perpendicular a la línea esta transversal al trilobite, ¿no? Entonces, esa línea va a tirar aproximadamente, no se ve bien, ¿no? Un poquitito más grueso. Ahí. Entonces, y después una perpendicular a la línea longitudinal, ¿no? Desde acá. Ahí aproximadamente, ¿está o no? Bien, sí. Ahí está. Entonces, esta línea longitudinal, si así se ha hallado este ángulo que es positivo, hace que es positivo. O sea, ese valor de cizalla está acá. No, positivo aquí. Me enseña más. Entonces, esa es este valor angular. Acá arriba, ¿verdad? Y es así. Y este otro, la línea transversal, se ha cizallado ese valor negativo. Y la tangente de ese ángulo es esto que está acá, ¿no? La tangente esta, la tangente del ángulo de cizalla, ¿no? Eso es igual al valor de cizalla. Está en la guía eso escrito, ¿no? El valor de cizalla. Ahí. Bueno, y después el cuerpo en el caso del trilobite, ¿no? La longitud inicial de esta línea transversal es desde este lugar del cuerpo hasta este lugar. Y la longitudinal sería desde esta posición del cuerpo hasta este lugar. Entonces, ya puedo calcular todas las deformaciones angulares y todo eso. ¿Y entienden o no? O sea, cuando ustedes vayan al campo y ven un trilobite, el trilobite no se deforman todos igual. Entonces, creo que tengo, no sé si tengo uno, pero tengo en otro PowerPoint. Entonces, dejo de compartir y vemos el último práctico, el último ejercicio. Y... Profe, quedan 6 minutos, termina este y vamos a otro. No, yo creo que ya está. Bueno. Tomate. Y este es un túnel, por ejemplo. Yo termino acá, esto ya saben, esto tan...
creo. Entonces, y acá hay... Esto es un túnel, y el túnel con el tiempo se ha deformado. Entonces, acá pedimos todas las cosas. Miren, acá lo voy a dibujar rápido antes que se me acabe el tiempo. Le dibujo acá, en este caso, cuando el túnel estaba, recién se hizo, esta línea que divide al túnel en dos partes iguales era perpendicular a la base. Después de un determinado tiempo, el túnel quedó en esta posición. Entonces, ese túnel, para medir el ángulo de cizalla, cuánto se ha cizallado, tiro una perpendicular a la línea de abajo, y entonces ahí tengo cuánto se ha cizallado. Esa línea de altura del túnel con respecto a la base. Entonces, y después la longitud inicial de ese túnel para la altura es esta, ¿no? Y para la base es esta que va de acá hasta acá. Bueno, no sé si me quieren preguntar alguna cosa antes que se nos acabe. Sí, profe, en el segundo perfil del punto 1, ¿qué estrato nos convendría utilizar de guía para calcular la longitud original? Porque no sé si nos conviene utilizar el naranja, que sería el devónico, o debemos utilizar el ordovícico, el lila. Este que está acá, ¿querés? Entonces, espérame un segundito, espero que no se corte. Yo usaría en este caso, puede ser el verde, pero este pedacito terminalo. Y entonces usa este verdecito, va por acá. Y, bueno, espero que no se me corte, ¿eh? Y si se corta, perdimos. Entonces, yo usaría ¿no? El verde, y al verde yo lo único que tendría que hacer es acá completar esta parte. Si querés, podés usar el techo o la base, pero esta partecita completada así, ahí, y en esta parte la vas a llevar a esto, a esta falla, después la va a continuar hasta esta posición, un poquitito más, y, y entonces al verde lo vas a llevar hasta esta posición de la falla. Entonces, tu longitud inicial, ¿no? Va a ser ahora de modificado, va a ser desde acá hasta esta posición, hasta donde termine el verde, ¿no? Ahí. Entonces, esto hasta ahí. Y entonces, la otra va a ser esta de acá. Y entonces, con con ese dibujo con el que has completado el perfil ya podés medir. Y si quisieras usar ese rosita que está acá, también lo podrías usar, ¿no? Pero acá también tenés este rosa es más largo, este que está acá abajo. Por ejemplo, vos tendrías que terminar este pedacito acá. Entonces, pero también tendrías que...
sea, terminar esto de esta manera, acá. Dígame. Ahí. Pero para medir ese tendría que medir toda esta distancia que va. Suponete, te conviene venir por el techo, por acá, ¿no? Medir toda esta distancia, de acá hasta acá, de acá hasta acá, girar y venir hasta acá. Y fíjate que acá hay violeta, acá también está el violeta, pero en realidad no sé si esto acá ya no me animaría a decir que esto es el techo.